los hijos del hielo y del hierro. En el extremo del mundo, donde el frío corta la piel como una hoja y el mar se confunde con el cielo, nació un pueblo que no temía a nada, ni a la muerte, ni a los dioses, ni al destino. Eran los hijos del norte, los que navegaban más allá del horizonte conocido, los que forjaban su futuro con sangre, fuego y acero. Los pueblos los llamaron de muchas formas: invasores, demonios, piratas. Pero ellos se llamaban a sí mismos de una sola manera: hombres libres. Durante siglos, la palabra vikingo fue sinónimo de terror. Sus barcos, los Drakkar, surcaban los mares como bestias vivas. De sus cascos caían gotas de agua y de su proa, tallada con cabezas de dragón, emanaba la sombra del miedo. Allí donde sus velas tocaban el horizonte, el amanecer parecía arder. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿De dónde provenía su fuerza? ¿Eran todos iguales? La historia nos ha hecho creer que el vikingo era un tipo único de guerrero, salvaje, brutal, sediento de conquista. Pero la verdad es mucho más profunda y mucho más fascinante, porque no todos los vikingos eran iguales. Había exploradores que surcaban el Atlántico buscando nuevas tierras, comerciantes que llevaban ámbar, hierro y pieles desde Escandinavia hasta Bizancio, guerreros que luchaban en nombre de Odín y mujeres que empuñaban espadas con la misma determinación que los hombres. Eran un mosaico de culturas, clanes y creencias, un pueblo forjado por el hielo, pero alimentado por el fuego de su espíritu. Desde las costas de Noruega hasta las llanuras del Báltico, cada tribu del norte tenía su propio código, su propio destino. Unos nacieron para conquistar, otros para explorar y algunos para convertirse en leyenda. Entre ellos estaban los berserkers, los guerreros del oso, seres que desataban la furia de las bestias en el campo de batalla, hombres que entraban en trance hasta olvidar lo que era el miedo. Y también estaban los Ulfednar, los lobos de Odín, fríos, calculadores, silenciosos, cazadores perfectos. Su poder no provenía de la locura, sino del control, del dominio de su espíritu sobre el caos de la guerra. Pero más allá del campo de batalla, existieron otros que el tiempo quiso borrar. Los comerciantes del norte, que unieron reinos a través del mar. Los navegantes que cruzaron hasta América siglos antes de Colón. Los huskarls, guardianes de los reyes, y las shield maidens, las doncellas escudo, mujeres que lucharon junto a los hombres y que el mito quiso convertir en fantasía, hasta que la arqueología reveló la verdad. Cada uno de ellos encarnaba un rostro diferente del alma vikinga: furia, astucia, honor, fe. Juntos formaban el espíritu del norte, un espíritu que ni el hielo pudo congelar, ni el tiempo pudo destruir. Y mientras las hogueras ardían bajo el cielo escandinavo, los poetas recitaban sus nombres, los ancianos hablaban de sus gestas, y los dioses, desde lo alto del Valhalla, observaban con orgullo a sus hijos. Hoy, siglos después, seguimos escuchando su llamado. En las canciones, en las leyendas, en los sueños de quienes aún sienten el fuego del guerrero latiendo en el pecho. Porque los vikingos no fueron solo saqueadores, fueron creadores, exploradores, navegantes y conquistadores del alma humana. Algunos nacieron para dominar la tierra, otros para conquistar el mar, pero todos llevaron dentro de sí el rugido del trueno. Este es el relato de sus diferencias, de sus clanes y sus dioses, de sus hombres y sus mujeres, de los que desafiaron a la muerte y ganaron un lugar en la eternidad. Esta es la verdadera historia de los guerreros del norte. Los hijos de Escandinavia. Antes de que existieran los reinos, antes de que el norte tuviera fronteras, hubo una tierra donde los hombres aprendieron a sobrevivir bajo el peso del invierno. Una tierra moldeada por el hielo, el silencio y la tormenta. Esa tierra era Escandinavia, entre montañas cubiertas de nieve y fiordos que se abrían como heridas en la costa, nació un pueblo diferente. No había espacio para la debilidad. Solo los fuertes sobrevivían y los valientes prosperaban. Allí el clima forjaba el carácter.
Los inviernos eran largos y crueles. El mar era tan traicionero como fértil, y el hierro, arrancado de la roca con esfuerzo y fuego, era tan sagrado como la vida misma. De esas tierras ásperas surgieron los que más tarde serían llamados vikingos, pero ellos no usaban esa palabra. Para ellos, ir a viking significaba embarcarse en una expedición, ya fuera para comerciar, explorar o saquear. Vikingo no era una raza, era una actitud, un modo de vida. Había muchos pueblos dentro del norte. Los noruegos, nacidos entre los fiordos y las montañas, eran navegantes y colonos, exploradores de mares imposibles. De sus costas partieron las expediciones que fundaron Islandia, Groenlandia y más allá del océano, las costas de América. Los daneses, por su parte, fueron los grandes conquistadores del sur. Construyeron flotas inmensas, dominaron el arte del asedio y llevaron su poder hasta las islas británicas y Francia. En ellos vivía el espíritu del mar y la política del hierro. Los suecos, en cambio, fueron comerciantes y aventureros del este. Desde el Báltico navegaron por los grandes ríos rusos, fundando asentamientos, abriendo rutas hacia Bizancio y el mundo árabe. A ellos se los conocía como los Rus, y su influencia sería tan grande que daría origen al nombre de toda una nación, Rusia. 3 ramas de un mismo árbol, 3 rostros del mismo espíritu, pero todos compartían la misma raíz, la búsqueda del honor, la gloria y el destino. En esas tierras del norte, la vida era un pacto con la naturaleza. Cada tormenta enseñaba resistencia, cada invierno enseñaba paciencia, cada batalla enseñaba valor. La familia era el corazón de todo clan, pero el honor era su alma. Perder el honor era peor que perder la vida. Por eso los hombres del norte preferían morir con la espada en la mano antes que arrodillarse. Creían que el destino de cada guerrero estaba escrito por los nornas, las tejedoras del hilo de la vida, y que aquellos que caían con coraje eran recibidos en el Valhalla, el gran salón de los caídos donde Odín los esperaba con hidromiel y canciones eternas. Pero antes de llegar al Valhalla, había que ganárselo. Cada tribu, cada aldea, cada clan tenía sus propias costumbres y líderes. Los Jarls, señores de la guerra y jefes de las aldeas, gobernaban con fuerza y respeto. A su lado estaban los Huskarls, los guerreros leales, protectores del trono y del honor del clan. Y entre los campesinos, los Karls, muchos soñaban con probar su valor y ganar un lugar entre los héroes. No todos eran soldados, muchos eran granjeros, pescadores, herreros, pero cuando llegaba el momento, todos empuñaban el acero, porque en el norte, cada hombre era un guerrero potencial. El mar fue su maestro y su enemigo. Desde niños aprendían a leer el viento, a construir barcos capaces de enfrentar el océano y a sobrevivir en costas desconocidas. Sus naves, ligeras y rápidas, eran su mayor arma. Con ellas cruzaron los mares del norte, los ríos del este y los océanos del mundo. Donde otros temían navegar, ellos veían rutas hacia la gloria. Y no solo llevaban acero, llevaban cultura, el arte del tallado, la poesía de las sagas, la fe en sus dioses, la fuerza de su espíritu. Cada expedición era una mezcla de aventura, fe y desafío. Una oportunidad para dejar una marca en el mundo. Pero el norte no solo forjaba cuerpos, también forjaba creencias. Creían que los dioses caminaban entre ellos, que los cuervos de Odín observaban desde el cielo y que el trueno de Thor protegía a los valientes. Sus mitos no eran cuentos, eran verdades vivas, enseñanzas grabadas en piedra y sangre. Cada historia hablaba del precio del honor, del poder del destino y del equilibrio entre el hombre, la bestia y lo divino. Así, en el corazón del hielo se forjó el espíritu vikingo, una mezcla de valor y ferocidad, de poesía y guerra, de respeto por los dioses y hambre por lo desconocido. De esa mezcla nacieron los clanes, y de esos clanes los distintos tipos de guerreros, cada uno con su propósito, su símbolo, su rito. Unos abrazaron el fuego, otros la sombra. Unos luchaban con furia, otros con precisión. Unos rugían, otros aullaban. Eran muchos rostros, pero una sola alma, la del norte,
la del trueno, la del hombre que no teme al destino. Los clanes del hierro y del fuego. En las tierras del norte, donde el hierro se templaba con el frío y la sangre, los hombres no solo nacían, se forjaban, y entre ellos surgieron los más temidos, los más respetados, los más salvajes y los más sabios. Los clanes de la guerra, los hijos del hierro y del fuego. Cada guerrero del norte tenía su propósito. No todos luchaban igual, ni todos servían al mismo destino. Algunos eran fuerza pura, otros mente y estrategia, otros la unión de ambas cosas. Los pueblos del sur los veían como bárbaros sin alma, pero en realidad su sociedad tenía un orden tan estricto como el de cualquier reino. Un sistema donde la gloria, el deber y la fe en los dioses marcaban el lugar de cada hombre y cada mujer. Los huskarls, los guardianes del trono. Los huskarls eran los guerreros juramentados al servicio de un jarl o un rey. Leales hasta la muerte, eran su escudo y su espada. Vivían bajo un código inquebrantable: proteger a su señor, sin importar el precio. No luchaban por oro ni botín, sino por honor. Su lealtad era su armadura y su disciplina su fuerza. Entrenaban día y noche, dominando la lanza, el hacha y la espada. Eran los primeros en la batalla y los últimos en retirarse. Su fama llegó tan lejos que incluso los reyes sajones de Inglaterra contrataron huskarls como guardias personales. Ellos eran el ejemplo de que la guerra no era solo furia, también era deber, lealtad y control. Los drengs, los aventureros del mar. Los drengs eran distintos. No servían a ningún señor, ni obedecían a ninguna ley más que la del destino. Eran guerreros libres, navegantes, mercenarios, buscadores de gloria. Un dreng podía ser un héroe, o un pirata, un explorador, o un asesino. Todo dependía del rumbo que eligiera su alma. Vivían por el desafío, por la emoción de descubrir nuevos horizontes, por el deseo de que su nombre fuera recordado. Su lealtad no estaba en una bandera, sino en la promesa del Valhalla. Y aunque muchos morían lejos de casa, su espíritu seguía viajando con el viento del norte. Los carls y los thralls, los cimientos del pueblo. Debajo de los grandes héroes estaban los carls, los hombres libres, granjeros, artesanos, pescadores. Pero no te equivoques, cuando la guerra llamaba, los carls dejaban sus campos y se convertían en guerreros. El acero no distinguía clases. En el campo de batalla, todos eran iguales ante los dioses. Los thralls, en cambio, eran esclavos o prisioneros. Muchos fueron capturados en las incursiones vikingas, pero algunos, con coraje y hazañas, ganaron su libertad. Incluso entre los thralls había quienes tomaban las armas para demostrar su valor. Así era el norte, un lugar donde la sangre, el sudor y la voluntad podían cambiar el destino de un hombre. Los berserkers, los osos de Odín. Entre todos los clanes, los berserkers fueron los más temidos. Guerreros bendecidos o malditos por la furia divina. Antes del combate, entraban en trance. Rugían, mordían sus escudos, y sus ojos se encendían con un fuego salvaje. Se decía que en ese estado nada podía herirlos, ni el acero, ni el miedo, ni el dolor. Luchaban como bestias poseídas, rompiendo líneas enteras de enemigos con una fuerza sobrehumana. Su nombre, berserker, significa el que viste piel de oso. Y eso eran hombres que se despojaban de su humanidad para abrazar la fuerza del animal sagrado de Odín. El rugido del berserker era una oración, una ofrenda, un pacto con los dioses a cambio de poder. Pero su furia tenía un precio. Cuando el trance terminaba, muchos quedaban exhaustos, débiles, vacíos. Algunos morían sin heridas, consumidos por el fuego que ellos mismos habían despertado. Los reyes los veneraban y los temían, porque un berserker podía ser un arma o una amenaza. Los Ulfhednar, los lobos del padre de todo. Si los berserkers eran el fuego, los Ulfhednar eran la sombra, guerreros que vestían piel de lobo y luchaban como una manada. No gritaban, no rugían, aullaban. Su fuerza no nacía de la locura, sino del control, del dominio de su espíritu sobre su cuerpo.
Creían que el verdadero poder estaba en el equilibrio, en saber cuándo atacar, cuándo esperar, cuándo desaparecer. Eran los cazadores de Odín, los estrategas de la guerra, los guardianes silenciosos. Sus ojos veían más allá del miedo. Sus oídos escuchaban el peligro antes de que llegara. Su instinto era su guía y su manada, su fuerza. Si el berserker representaba la furia del dios, el Ulfhedin representaba su sabiduría. Dos caras del mismo poder, dos caminos hacia la gloria, el vínculo con los dioses. Cada guerrero del norte servía a un propósito, pero todos compartían una misma verdad, que la batalla era sagrada. El combate no era solo sangre, era una comunión, un acto espiritual entre el hombre, la bestia y el dios que lo observaba. Antes de cada guerra, los druidas y los volvas realizaban rituales. Cantaban, ofrecían sangre, pedían a Odín fuerza y visión, a Thor protección, a Freyja valor. El guerrero que caía en combate no moría, ascendía. Su alma cruzaba los campos de los muertos y era recibida por las valquirias, las mensajeras del destino. Ellas lo llevaban al Valhalla, donde la guerra se convertía en banquete eterno. Así, la muerte no era final, sino la puerta a la gloria. Y entre los tambores de la guerra, los cantos de los Skalds y el estruendo del acero, los clanes del norte grabaron su historia en la tierra y en la memoria del tiempo. Eran los hijos del hierro y del fuego, hombres y mujeres que vivieron sin miedo, lucharon con honor y dejaron tras de sí un legado que aún resuena en las montañas del norte. Porque cada vez que el trueno rompe el cielo y el mar ruge contra la costa, el eco de sus voces aún se escucha, el eco de los clanes, el eco del norte, las Shield Maidens, las hijas de Freyja. En los campos helados del norte, donde los hombres guerreaban por gloria y destino, también había mujeres que se alzaban entre el humo y la sangre, mujeres que no esperaban ser rescatadas, sino que empuñaban su propia espada. Las llamaban Shield Maidens, las doncellas escudo, guerreras del norte, hijas de Freyja, la diosa del amor, la guerra y la muerte. Durante siglos, los cronistas del sur las consideraron un mito. Historias exageradas de poetas nórdicos, cuentos imposibles sobre mujeres que luchaban junto a los hombres. Pero el tiempo, como siempre, reveló la verdad que dormía bajo la tierra, porque en tumbas vikingas, junto a espadas, escudos y caballos, la arqueología encontró los restos de mujeres enterradas con los honores de un guerrero. Y una de ellas cambió la historia, la guerrera de Birka. En el año 1889, en la isla sueca de Birka, fue hallada una tumba de alto rango, una mujer sepultada con 2 caballos, un juego completo de armas y un tablero de estrategia militar. Durante más de un siglo, se creyó que debía ser un hombre, pero los análisis genéticos modernos demostraron lo contrario. Aquella guerrera era mujer, una líder, una estratega, una comandante. Su hallazgo fue una revelación, porque confirmaba lo que las sagas ya habían dicho, que en el norte las mujeres podían luchar, mandar y morir con honor, igual que los hombres. El espíritu de Freyja. Las Shield Maidens eran más que guerreras, eran símbolos del equilibrio entre la vida y la muerte, entre la pasión y la guerra. Servían a Freyja, la diosa que recibía en su propio salón, el Folkvangr, a la mitad de los caídos en combate, mientras la otra mitad iba con Odín al Valhalla. Freyja no era una diosa sumisa, era fuego y tempestad, amor y destrucción. Y sus hijas la honraban con cada golpe, con cada herida, con cada grito que retumbaba en el campo de batalla. Se decía que cuando una Shield Maiden caía, Freyja descendía sobre el campo, recogía su alma entre los vientos y la llevaba consigo a los salones dorados del más allá. Lagertha, la leyenda viva. Entre todas las Shield Maidens, un nombre resonó más que los demás, Lagertha. Su historia fue contada por el cronista Saxo Grammaticus, quien la describió como una mujer valiente que luchó junto a Ragnar Lodbrok, el más famoso de los héroes vikingos. Lagertha lideró ejércitos, venció a enemigos que la triplicaban en número, y según las sagas, cuando Ragnar cayó en desgracia,
Fue ella quien marchó al frente de sus tropas y lo rescató. Su espíritu simbolizaba la independencia, la fuerza y la voluntad inquebrantable del norte. Una mujer que no pedía permiso para luchar. Una diosa hecha carne. Hervor, la que habló con los muertos. Otra leyenda habla de Hervor, hija de un guerrero caído. Cuando alcanzó la adultez, tomó las armas, se vistió como hombre y viajó hasta el túmulo de su padre, donde reposaba la espada maldita Tirfin. Allí, entre humo y sombras, llamó a los muertos. Y cuando la tumba se abrió, una voz antigua le entregó el arma ardiente. Hervor no temió. Tomó la espada y el destino que la acompañaba. Su historia era más que mito. Era la encarnación del valor femenino frente a la muerte. Freydis Eiríksdóttir, la conquistadora. Y luego estuvo Freydis, hija de Eric el Rojo, una mujer que viajó hasta las costas de Vinland, la actual América del Norte, siguiendo los pasos de su hermano Leif. Las sagas dicen que cuando los nativos atacaron su campamento, Freydis se quedó sola mientras los hombres huían. Entonces tomó una espada, golpeó su pecho desnudo y gritó tan fuerte que los enemigos retrocedieron aterrados. Aquella escena, mitad historia, mitad símbolo, reflejaba el espíritu indomable de las hijas del norte. El fuego que ni la distancia ni el miedo podían apagar. Las hijas del escudo. Las Shield Maidens no eran simples excepciones, eran parte de una tradición más amplia. En la sociedad vikinga, las mujeres tenían derechos que otras culturas de la época les negaban. Podían heredar, divorciarse, comerciar y, si su corazón lo pedía, empuñar la espada. No todas lo hacían, pero las que lo hacían eran respetadas y temidas por igual. En tiempos de guerra luchaban al lado de sus maridos, hermanos o hijos. En tiempos de paz, entrenaban, aprendían runas y aconsejaban a los líderes del clan. Algunas eran volvas, sacerdotisas que dominaban la magia del Seidr, la misma que Freyja enseñó a Odín. Otras eran jefas, exploradoras o guerreras anónimas que el tiempo olvidó. Pero todas compartían una misma llama, el deseo de ser libres, de decidir su propio destino, de no depender de nadie más que de su voluntad. El legado de las Shield Maidens. Durante siglos, el cristianismo trató de borrar su memoria. Las nuevas crónicas las llamaron brujas o simples invenciones de poetas paganos. Pero la verdad sobrevivió, no en los libros, sino en la tierra. Cada tumba descubierta, cada espada junto a una mujer, cada inscripción rúnica que menciona su nombre, ha devuelto su historia al mundo. Hoy, las Shield Maidens no solo representan la fuerza del norte, sino el poder eterno de las mujeres que se niegan a ser silenciadas. Eran hijas de Freyja, portaban el fuego y la furia, el amor y la muerte, la sabiduría y la tempestad. Y aunque su tiempo quedó atrás, su eco sigue resonando en cada alma que se niega a rendirse, porque mientras haya quien luche por su libertad, el espíritu de las Shield Maidens seguirá vivo, en el rugido del trueno, en el aullido del viento y en el corazón de quienes, con espada o palabra, eligen pelear más allá del campo de batalla, el otro rostro de los vikingos. Durante siglos la historia los ha mostrado como guerreros sanguinarios, hombres cubiertos de hierro, saqueando costas y aldeas, gritando el nombre de Odín entre el humo y el fuego. Pero esa es solo una parte de la verdad, porque detrás del rugido de la guerra también hubo silencio, sabiduría y propósito. Los vikingos no fueron solo destructores, fueron constructores de mundos, exploradores, comerciantes, artesanos, navegantes. El mismo pueblo que asoló Europa con fuego fue también el que tejió rutas comerciales, fundó ciudades y unió continentes. Los navegantes del fin del mundo. Los vikingos fueron ante todo hijos del mar. Desde niños aprendían a leer el viento y las corrientes. Sus barcos, los legendarios Drakar, no eran simples naves, eran extensiones de su alma. Con ellas podían navegar por aguas profundas o deslizarse río arriba con precisión mortal. Aquellos barcos llevaron sus sueños y su destino más allá de todo límite. Atravesaron el Atlántico hasta llegar a Islandia, Groenlandia, y siglos antes de Colón, tocaron las costas de América del Norte, en un lugar que las sagas llamaron Vinland.
Allí, bajo cielos extraños y auroras desconocidas, los hombres del norte levantaron refugios de madera y piedra, mientras el océano seguía rugiendo detrás de ellos, como recordándoles que el mundo todavía tenía fronteras por romper. Eran exploradores, sí, pero también soñadores. Porque para los vikingos, navegar no era huir, era buscar el destino que los dioses habían escrito para ellos. Los comerciantes del Báltico y del Este. No todos los vikingos partieron hacia el oeste. Mientras unos surcaban mares helados, otros se aventuraban hacia el este, siguiendo los grandes ríos de Europa y Asia. Eran los varangios, los mercaderes y aventureros escandinavos que fundaron rutas comerciales desde el Báltico hasta Bizancio. A bordo de sus barcos, llevaban hierro, ámbar, pieles, miel y esclavos, y regresaban con seda, vino, oro y especias. Los pueblos del sur los temían, pero también los necesitaban, porque donde el acero no llegaba, llegaban las runas del comercio. Las crónicas bizantinas mencionan su llegada a Constantinopla, la ciudad dorada del Imperio Romano de Oriente. Allí los varangios ofrecieron sus espadas al emperador, formando la legendaria Guardia Varega, una fuerza de élite compuesta por los más fieles y feroces del norte. Bajo los muros de mármol, aquellos hombres del hielo juraron lealtad eterna, y sus nombres quedaron grabados junto a los de emperadores y reyes, los artesanos del fuego. Pero la grandeza vikinga no solo se medía en batallas o viajes, también se encontraba en sus manos. Eran herreros, carpinteros, joyeros. Transformaban el hierro en espadas y el bronce en arte. Cada arma era una obra maestra grabada con runas que invocaban la protección de los dioses. Forjar no era un simple oficio, era un acto sagrado. El martillo golpeando el yunque era el eco del trueno de Thor, el dios del poder y de la creación. Sus herramientas, sus barcos, sus templos, todo era construido con la precisión de quienes sabían que lo que se hace con las manos también se escribe con el alma. Los poetas del norte. Pocos recuerdan que los vikingos también fueron poetas. Los skalds, bardos de la guerra y la memoria, recitaban las sagas en los grandes salones iluminados por fuego y cerveza. Sus versos hablaban del honor y la pérdida, del amor, la muerte y los dioses que los guiaban. Cada palabra era una ofrenda a la eternidad. Decían que quien no era recordado moría 2 veces, una en el cuerpo y otra en el olvido. Por eso los skalds eran tan importantes como los guerreros. Ellos daban inmortalidad, convertían la vida en leyenda, la vida más allá de la guerra. Entre expediciones y conquistas, la vida cotidiana seguía su curso en las aldeas del norte. Las mujeres dirigían los hogares, las granjas y los negocios cuando los hombres se iban al mar. Eran administradoras, curanderas, maestras del tejido y del comercio local. El clan era su eje y la comunidad su fuerza. En los largos inviernos, mientras las tormentas golpeaban los tejados de madera, el pueblo se reunía en torno al fuego. Allí, ancianos y niños escuchaban las historias de los dioses y aprendían que la fuerza no estaba solo en el brazo que empuña la espada, sino en el corazón que se mantiene firme ante la oscuridad. El equilibrio del norte. Los vikingos entendían algo que el mundo moderno ha olvidado: que la vida y la muerte, la guerra y la paz, no eran enemigos, sino partes de un mismo ciclo. Sabían cuándo luchar y cuándo construir, cuándo conquistar y cuándo honrar. Porque el verdadero guerrero no vive solo para destruir, sino para crear un legado que perdure. Así, entre el hielo y el fuego, forjaron una civilización que desafió el tiempo. Una cultura que no solo navegó los mares, sino también los misterios del alma humana. Eran guerreros y comerciantes, saqueadores y poetas, constructores y soñadores. El mismo pueblo que hizo temblar al mundo también le dio forma. Hoy, al mirar el mapa del norte, las sombras de sus rutas aún cruzan los océanos. Sus barcos ya no navegan, pero su espíritu sigue en cada hombre y mujer que busca ir más allá del horizonte. Porque los verdaderos vikingos no solo conquistaron tierras, conquistaron la eternidad, los más temidos del norte, el poder, la furia y el espíritu del verdadero guerrero vikingo.
En cada época hay nombres que infunden respeto y otros que despiertan miedo. En el norte, donde la guerra era destino y la muerte un honor, hubo guerreros que cruzaron la línea entre lo humano y lo divino, seres de carne y sangre que se convirtieron en leyenda, y entre ellos, algunos destacaron por encima de todos, los que el mundo llamó los más temidos del norte, el Berserker, el rugido del fuego. Entre las montañas y los bosques de Escandinavia se hablaba de hombres que en el campo de batalla se transformaban. Sus ojos se volvían brasas, su respiración un trueno y su furia, un vendaval imposible de detener. Eran los Berserkers, los osos de Odín. Cuando entraban en trance, nada podía herirlos, ni el acero ni el miedo. Su cuerpo se movía como una tormenta viva, y su mente ardía con la locura sagrada del dios de la guerra. Se decía que mordían los escudos hasta astillarlos, que destruían filas enteras con golpes que parecían imposibles, y que incluso después de caer, su furia seguía moviéndolos, como si la muerte misma temiera tocarlos. Pero no eran simples locos. Su furia era un ritual, una comunión con lo divino. Antes del combate, ayunaban, bebían brebajes rituales, invocaban el espíritu del oso y dejaban que su alma se fundiera con la bestia. Cuando el berserker rugía, el enemigo sabía que la batalla ya estaba perdida, porque enfrentarlo era como enfrentar a un dios, y sin embargo, su don era también su condena. La furia los devoraba por dentro. Muchos no lograban volver del trance. Su alma quedaba atrapada entre el hombre y la bestia. El berserker era la encarnación del caos puro, la fuerza desatada de la naturaleza, un fuego que todo lo consume. El Ulfedin, el aullido de la sombra, pero donde el berserker era fuego, el Ulfedin era hielo. Su poder no venía de la locura, sino del dominio, del equilibrio entre el instinto y la razón, del silencio antes del golpe. Vestían pieles de lobo, luchaban en grupos, se movían como una sola mente, como una manada guiada por un propósito. El Ulfedin era la sombra del bosque, el cazador invisible, el que observa antes de atacar. En el campo de batalla no gritaba, esperaba el momento exacto para caer sobre su presa. Su fuerza no estaba en la furia, sino en la precisión. Mientras el berserker arremetía como un relámpago, el Ulfedin cazaba como un depredador paciente. Uno rugía, el otro aullaba, uno quemaba, el otro desgarraba en silencio. Ambos servían a Odín, pero reflejaban dos aspectos distintos del dios: la locura y la sabiduría, la destrucción y el control. Los Huskarls, el hierro del honor. Entre ambos extremos, el caos y la mente, se alzaban los Huskarls, los guerreros del deber. Ellos no luchaban por trance ni por furia, luchaban por lealtad. Eran el muro del rey, los escudos del clan, la encarnación del orden en medio del caos. Cada movimiento era cálculo, cada golpe un acto de disciplina. Sabían morir con dignidad y matar con precisión. Para los Huskarls, la guerra era un deber, no una locura. Eran los guardianes del equilibrio, los que mantenían la línea cuando el mundo ardía. Si los Berserkers eran la llama y los Ulfednar la sombra, los Huskarls eran el hierro que los contenía a ambos. Las Shield Maidens, las hijas del trueno. Y entre todos ellos había mujeres que no temían al acero ni a la muerte. Las Shield Maidens, las doncellas escudo, guerreras que llevaban el espíritu de Freyja en el corazón y el filo de su espada en la mano. Marchaban junto a los hombres, morían junto a los hombres, y eran recordadas como iguales. Su fuerza no estaba en su tamaño, sino en su determinación, en la furia silenciosa de quien lucha no por gloria, sino por libertad. Cuando una Shield Maiden caía, las valquirias descendían para recoger su alma, porque una hija del norte jamás caía sola. En sus ojos había fuego, en su alma, tempestad. Eran la prueba viva de que el poder no entiende de géneros, solo de coraje. El combate eterno. Cada tipo de guerrero representaba una parte del espíritu nórdico. El berserker, la furia divina. El Ulfedin, la mente depredadora. El Huskarl, la lealtad inquebrantable.
La Shield Maiden, el valor eterno. Juntos eran el alma del norte, el rugido y el aullido, el fuego y el hielo, el caos y la calma. Los enemigos los temían porque no comprendían su secreto, que para el vikingo la guerra no era destrucción, era trascendencia. Cada batalla era una oración, cada herida, una ofrenda, cada muerte, un paso hacia el Valhalla. ¿Quiénes fueron los más temidos? Los cronistas dicen que los berserkers eran los más salvajes. Los enemigos huían antes de verlos llegar, pero incluso ellos temían a los Ulfhednar, porque el silencio del lobo siempre precede a la muerte. Sin embargo, los reyes confiaban más en los huskarls, porque sabían que el orden y la lealtad vencen incluso al caos. Y los pueblos del norte, cuando hablaban de valor, no mencionaban nombres de hombres, sino los de las Shield Maidens, las mujeres que desafiaron el destino y ganaron un lugar junto a los dioses. En el fin, todos fueron temidos, pero por razones distintas. El berserker, por su furia; el Ulfhedin, por su mente; el huskarl, por su disciplina; la Shield Maiden, por su espíritu. Y en conjunto, fueron la tormenta que el mundo nunca olvidó, porque cuando los clanes marchaban bajo el estandarte de Odín, no existía miedo, ni enemigo, ni dios que pudiera detenerlos. El rugido del oso, el aullido del lobo, el golpe del hierro, el canto de las hijas del norte, 4 sonidos distintos, una sola canción, la del guerrero eterno, el legado del trueno, cuando el espíritu del norte se niega a morir. El tiempo pasó, los clanes se disolvieron, los Drakkar dejaron de surcar los mares, y las antiguas canciones del norte fueron silenciadas por el sonido de las campanas del cristianismo. Los templos de madera ardieron, las runas fueron borradas, los dioses del trueno y la guerra fueron llamados demonios, y las historias de los hombres del norte quedaron relegadas al mito. Pero hay cosas que el tiempo no puede destruir, porque el espíritu no se entierra. El espíritu del norte siguió respirando en las montañas, en los bosques, en los mares que todavía rugen con la furia de Odín y el trueno de Thor. Siguió vivo en los descendientes de aquellos hombres y mujeres que habían desafiado a los dioses y se habían ganado un lugar junto a ellos. El eco en la historia. Aunque los vikingos desaparecieron, su influencia nunca se apagó. Sus descendientes fundaron reinos, levantaron ciudades y moldearon el curso de Europa. Sus rutas comerciales se convirtieron en caminos de civilización, su arte en símbolos eternos. De sus mitos nacieron sagas que inspiraron generaciones. Las historias de los Aesir y los Vanir, de Ragnarok, el fin de los dioses y del renacimiento del mundo tras la destrucción. Los poetas y los cronistas, incluso los que los odiaron, no pudieron evitar admirarlos, porque el fuego que ardía en el corazón del norte era demasiado intenso para apagarse, el renacer del espíritu. Siglos después, ese mismo fuego volvió a encenderse, en los libros, en el arte, en la música. El espíritu vikingo regresó disfrazado de mito, pero su mensaje seguía siendo el mismo. No hay gloria sin sacrificio, no hay victoria sin valor, no hay vida sin lucha. Cada generación lo ha sentido de alguna forma. En el soldado que no teme a la batalla, en el navegante que se lanza al mar sin saber si volverá, en el artista que crea aun cuando el mundo no lo entiende, en la mujer que defiende lo suyo con el alma, en el hombre que no se rinde, aunque el invierno nunca termine, porque el legado del norte no está en los cascos ni en las espadas, sino en el corazón de quienes se niegan a inclinar la cabeza ante el destino. El fuego y la sombra. Los antiguos decían que en cada hombre habita un oso y un lobo. Uno representa la fuerza, el otro la sabiduría. Uno destruye, el otro guía, y que el verdadero guerrero no elige entre ellos, sino que los une en equilibrio. Así era el mensaje del norte. Domina tu fuego, pero no lo apagues. Abraza tu sombra, pero no te pierdas en ella. Solo entonces podrás escuchar la voz de los dioses dentro de ti. Ese era el secreto de los berserkers y los Ulfhednar, de las Shield Maidens y los huskarls, de todos los que caminaron bajo el trueno.
Su batalla no era solo contra otros hombres, sino contra sí mismos, y esa lucha sigue viva en nosotros, el alma inmortal del norte. Hoy, cuando miramos el cielo y vemos las auroras boreales, no solo contemplamos un fenómeno natural, vemos el reflejo de las lanzas de los guerreros caídos, el resplandor de las valquirias volando sobre los campos del mundo, llevando nuevas almas al Valhalla. Porque el Valhalla no está en el cielo, está en el alma del hombre que se atreve a luchar por lo que ama, en el corazón de quien no teme al invierno, porque sabe que todo invierno guarda en su interior la promesa de una nueva primavera, la herencia eterna. El legado vikingo no fue solo conquista, fue cultura, fue visión, fue fuerza interior. Ellos nos enseñaron que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Que la gloria no se busca en el oro, sino en el eco que dejamos en la memoria de los demás. Que la verdadera victoria no está en sobrevivir, sino en vivir con propósito. Los hijos del norte no desaparecieron. Siguen aquí, en cada hombre y mujer que enfrenta la adversidad con el fuego del alma encendido. En cada corazón que escucha el rugido del trueno y no se acobarda. En cada espíritu que entiende que la guerra más grande es la que se libra por dentro. Así los ecos del norte siguen vivos, en las canciones, en los mitos, en los sueños de quienes miran hacia el horizonte. Porque mientras exista alguien dispuesto a luchar, a crear, a resistir, el trueno de Odín seguirá resonando. Y cuando el viento sople desde las montañas heladas, cuando el fuego ilumine las noches oscuras, y cuando el mar se agite con furia bajo la luna, recordaremos que hubo un tiempo en que los hombres caminaron junto a los dioses. Eran los hijos del hielo y del hierro, los dueños del trueno, los guerreros que desafiaron al mundo y lo conquistaron. El espíritu eterno del norte. El eco de los tambores se ha apagado. Los drakkar ya no navegan. Las aldeas del norte son solo ruinas cubiertas de nieve y silencio. Pero el espíritu de aquellos hombres y mujeres sigue vivo, porque los vikingos no murieron en el campo de batalla. Vivieron para siempre en aquello que los definió. Su fuerza, su voluntad, su fe inquebrantable en que ningún destino es imposible de desafiar. Ellos no esperaban el cielo, lo conquistaban. No huían del miedo, lo abrazaban hasta hacerlo suyo. Y cuando el frío del invierno los envolvía, encendían su propio fuego. Eran más que guerreros, eran exploradores del alma humana. Creían que la vida era una guerra constante entre la bestia y el espíritu, y que solo quien se atrevía a conocer ambos podía alcanzar la verdadera gloria. Por eso, cuando alzaban su espada al cielo, no lo hacían solo para vencer a un enemigo. Lo hacían para honrar la vida misma. Cada batalla era un poema, cada herida, una lección, cada muerte, un regreso a casa. Y quizás ese sea el verdadero legado del norte. Enseñarnos que el valor no consiste en no temer, sino en seguir adelante, aun cuando el miedo grita. Que la fuerza no está en los músculos, sino en el corazón que se niega a rendirse. Los dioses ya no caminan entre nosotros, pero sus voces siguen en el viento, en el trueno, en el murmullo del mar. Cuando la tormenta ruge, cuando la oscuridad parece infinita, si cierras los ojos, aún puedes oírlos. El rugido del oso, el aullido del lobo, el canto del hierro, la voz del trueno. Son ellos, los hijos del fuego y del hielo, los que se atrevieron a mirar a la muerte y sonreír. Y mientras haya alguien que luche con honor, que defienda lo que ama, que no se doblegue ante el destino, el espíritu del norte seguirá vivo. Porque los verdaderos guerreros de Odín no están en las tumbas, están en nosotros, en cada alma que arde, en cada mirada que desafía, en cada corazón que se atreve a rugir ante la tempestad. Así termina esta historia, pero no su eco, porque el rugido y el aullido del norte nunca mueren. Solo esperan, dormidos, a que un nuevo guerrero los despierte. Y cuando eso ocurra, cuando el trueno vuelva a caer sobre la tierra y el viento del norte sople de nuevo, los hijos de Odín se alzarán otra vez, no con espadas, sino con fuego en el alma.